Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les genera mucha curiosidad, el mundo de nuestras celebridades favoritas. Específicamente hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, algo que ha capturado la atención de los fanáticos de la actuación y el romance turco. Vamos a desentrañar lo que la madre de uno de los actores más codiciados del momento, Can Yaman, ha revelado sobre el supuesto cambio en Demet Özdemir, su expareja y coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus. Sí, así como lo escuchan. La relación entre Can y Demet fue una de esas que hizo suspirar a medio mundo, y aunque ya no estén juntos, el interés por ellos y sus vidas sigue siendo altísimo. Y cuando una figura tan cercana como la madre de Can habla, bueno, tenemos que prestar atención. Para aquellos que quizás no estén al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja soñada de la pantalla chica gracias a su química innegable en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en algunos países. Su romance en la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en un verdadero fenómeno. Los fanáticos estaban enamorados de su conexión, de la forma en que se miraban, de la energía que desprendían juntos. Y aunque intentaron mantener su relación en privado lo más posible, los rumores y las apariciones públicas terminaron confirmando lo que muchos sospechaban: sí, Can y Demet fueron pareja en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones a veces tienen un ciclo y la suya llegó a su fin. Ahora, ¿dónde entra la madre de Can en todo esto? Pues resulta que Gülden Yaman, la madre de Can, ha sido mencionada en algunos medios como alguien que habría comentado sobre el cambio en Demet Özdemir, específicamente en relación a su hijo. Y es precisamente esa información la que queremos explorar hoy. ¿Qué habrá dicho? ¿A qué tipo de cambio se refiere? ¿Es algo positivo, negativo, neutral? Las especulaciones han sido muchas, y en este vídeo vamos a tratar de poner un poco de orden y analizaremos lo que se ha dicho, contextualizándolo y dándoles nuestra propia perspectiva. Antes de seguir, si eres fan de las noticias de celebridades, de los análisis de relaciones, o simplemente te gusta estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos encanta compartir información interesante y mantenerlos conectados con sus ídolos. No te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, adentrándonos en el meollo del asunto. Según algunos reportes y lo que se ha ventilado en redes sociales y medios de comunicación turcos, la señora Gülden Yaman habría hecho comentarios sobre Demet Özdemir. Lo que se rumorea es que ella notó un cambio en la actitud o en la forma de ser de Demet, y que este cambio estaría, de alguna manera, ligado a su relación con Can. Algunas versiones sugieren que la señora Yaman pudo haber notado una Demet más madura, quizás más centrada, o incluso, en algunas interpretaciones, más reservada después de su tiempo con su hijo. Es importante recordar que las madres suelen tener una perspectiva única y a menudo muy protectora sobre sus hijos y las personas con las que se relacionan. No es de extrañar que la madre de Can Yaman tuviera una opinión sobre la que fue la pareja de su hijo. Las relaciones, sobre todo las mediáticas, no solo afectan a las personas involucradas directamente, sino también a su círculo íntimo. Y en este caso, la señora Yaman, como madre, podría haber observado a Demet desde una óptica diferente, quizás como una posible compañera para su hijo, y al ver el desarrollo de la relación, o incluso después de su fin, haber tenido sus propias reflexiones. Una de las interpretaciones más comunes de estos supuestos comentarios es que la señora Yaman vio en Demet una persona que evolucionó positivamente durante su relación con Can, o que esa experiencia la hizo crecer de alguna manera. Por ejemplo, se podría interpretar que Demet, al estar con Can y al vivir la intensidad de esa fama y ese romance, se volvió más segura de sí misma, más consciente de su valor, o incluso más enfocada en su carrera. No debemos olvidar que ambos son actores muy exitosos y jóvenes, y este tipo de relaciones a menudo vienen con una presión y exposición mediática muy altas. Manejar eso requiere mucha fortaleza y crecimiento personal. Otra posibilidad es que el cambio que notó la madre de Can fuera algo más sutil, algo relacionado con la forma en que Demet interactuaba, su desenvolvimiento social, o incluso su forma de procesar las experiencias. A veces las relaciones nos moldean de maneras que no siempre son evidentes para el público general, pero que sí pueden ser percibidas por quienes están cerca. Si la señora Yaman vio a Demet más segura, más independiente, y o quizás aprendiendo a manejar mejor la atención pública, podría haberlo considerado un cambio positivo.
También hay que ser cautelosos con la forma en que se interpretan estas declaraciones. Los medios a veces tienden a sensacionalizar, y lo que una madre comenta de forma casual puede ser amplificado y convertido en titulares. Podríamos estar ante una simple observación materna que se ha magnificado. La señora Yaman podría haber dicho algo como Demet siempre fue una chica encantadora, pero la he visto crecer mucho desde que está con Khan, y esto, en manos de algunos medios, se convierte en la madre de Khan Yaman revela el gran cambio de Demet Özdemir. Es interesante pensar en cómo las experiencias vitales, y sobre todo las relaciones amorosas, pueden transformarnos. Demet Özdemir, desde que saltó a la fama con Erkencikus, ha tenido una carrera meteórica. Ha pasado de ser una joven promesa a una de las actrices más reconocidas de Turquía y con proyección internacional. Estar en una relación tan pública con una estrella de la talla de Khan Yaman, y al mismo tiempo navegar por el éxito profesional, sin duda exige un nivel de madurez y resiliencia. Quizás la señora Yaman notó que Demet, con el tiempo, se volvió más dueña de su camino, más segura en sus decisiones profesionales y personales. O tal vez, al haber sido parte del círculo cercano de Khan durante un tiempo, pudo ser testigo de cómo Demet manejaba las presiones, los rumores y las demandas de una vida pública tan intensa. Si ella observó que Demet salía fortalecida de esas experiencias, es lógico que lo viera como un cambio notorio. Por otro lado, es fundamental mantener la objetividad. No tenemos las palabras exactas, la transcripción completa, ni el contexto exacto en el que la señora Yaman habría dicho esto. Lo que circula son rumores, interpretaciones y fragmentos de información que pueden ser fácilmente malinterpretados. Sin embargo, el hecho de que el tema haya surgido y que se atribuya a la madre de Khan Yaman nos da pie para reflexionar sobre cómo la gente cercana a las celebridades a menudo se convierte en una fuente de información, deseada o no, sobre sus vidas. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre actores que comparten pantalla suelen generar un interés desmesurado. Y cuando esas relaciones se hacen públicas y luego terminan, los fanáticos y los medios siempre buscan explicaciones. La madre de Khan Yaman, al ser una figura familiar, podría haber ofrecido una perspectiva que intentara explicar, o al menos comentar sobre la dinámica de la relación y cómo afectó a las personas involucradas. Si pensamos en Demet Özdemir, su trayectoria es impresionante. Desde Zilek Kokusu hasta Erkencikus y proyectos posteriores, ha demostrado un gran talento y una capacidad de trabajo admirable. El hecho de haber participado en una serie tan exitosa y haber protagonizado una de las parejas más queridas del momento, indudablemente la catapultó a otro nivel. Y en ese proceso es natural que las personas cambien, crezcan y se vean influenciadas por sus experiencias. El supuesto comentario de la madre de Khan Yaman podría ser una validación externa de la evolución personal de Demet. Es como si alguien de confianza dijera, sí, hemos visto a esta persona crecer y desarrollarse. Y cuando esa persona es la madre de tu expareja, tiene un peso simbólico importante porque es alguien que estuvo cerca y que, por ende, pudo haber tenido una visión más íntima. Podríamos especular que la señora Yaman, al ver a Demet a través de los ojos de su hijo, o al interactuar con ella en algún momento, notó cualidades que quizás no había percibido antes, o una forma diferente de ser que se desarrolló durante la relación. Tal vez se refirió a una mayor confianza en sí misma, a una actitud más independiente, o a una forma de enfrentar los desafíos de la vida de las celebridades con mayor aplomo. Es importante recalcar que no hay nada negativo en que una persona cambie o evolucione. El crecimiento personal es algo natural y deseable. Si la madre de Khan Yaman percibió un cambio positivo en Demet, eso debería ser visto como algo bueno. De hecho, muchos seguidores de Demet podrían sentirse orgullosos de que alguien tan cercano a Khan reconozca su desarrollo y madurez. Y aquí es donde entra la complejidad de las relaciones públicas. Cada uno de nosotros cambia a lo largo de la vida, y las relaciones son uno de los catalizadores más importantes de ese cambio. Las experiencias compartidas, los desafíos superados juntos, e incluso las rupturas, nos moldean de maneras profundas. Si la madre de Khan Yaman observó un cambio en Demet, es probable que se refiera a esa huella que las experiencias vitales dejan en nosotros. En resumen, lo que se ha ventilado es que la madre de Khan Yaman, Gulden Yaman, habría comentado sobre un supuesto cambio en Demet Özdemir. Las interpretaciones varían, pero la idea general que ha circulado es que la señora Yaman habría notado una evolución en Demet posiblemente positiva,
quizás relacionada con su madurez, su seguridad o su forma de manejar las presiones de la vida pública, y que este cambio se habría dado o hecho más evidente durante o después de su relación con su hijo Khan. Es fascinante cómo los comentarios de figuras cercanas pueden generar tanto interés y debate. Y es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, las personas son seres en constante cambio y evolución. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis. Hemos explorado lo que se dice sobre los comentarios de la madre de Can Yaman respecto a Demet Özdemir, tratando de ofrecer una perspectiva equilibrada y reflexiva. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido que los conecte con el fascinante mundo del espectáculo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprenden estos supuestos comentarios? ¿Creen que las madres de los famosos tienen una visión privilegiada? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y generar esta comunidad de conversación. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Can Yaman, Demet Özdemir o del entretenimiento turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.